Eh, Maxi, ¿querés hacer la oración para empezar? Si estás ahí. Hola, sí, estoy acá. Buenísimo. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien, oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor Jesús en esta noche por poder compartir con los amigos, hermanos en Cristo, este momento que tenemos, Señor, para meditar en tu palabra, para poder aprender, para poder, Señor Jesús, recibir de ti, para conocerte un poco más. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, y es como espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta llegar a los tuétanos. Gracias, Señor. Predisponemos nuestros corazones, predisponemos nuestro espíritu, predisponemos, Señor, nuestro pensamiento, nuestro corazón como tierra fértil, para que tu palabra, Señor, germine en nuestras vidas, Señor, y después lo podamos poner por práctica y de esa forma, Señor, traer frutos para ti también. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por este estudio. Bendice a cada uno de nosotros todo lo que vamos a compartir en este momento. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien. Gracias, Maxi. Bueno, vamos a comenzar esta vez. Me gustaría por ahí, de los que estuvieron desde el primer capítulo, que hagamos un breve repaso, así vamos a ir mirando, yo voy nombrando el capítulo 1, el 2, el 3, y vamos a ver qué nos quedaron con qué nos quedamos de esos capítulos, y entre todo hacemos el resumen de los 3 anteriores. ¿Les parece? Menciono brevemente, habíamos comenzado, bueno, en el capítulo 1 diciendo algunas cosas sobre el contexto del libro, a ver si se acuerdan. Por ejemplo, ¿qué tipo de libro es este? ¿Qué tipo de género es este libro? ¿Alguien se acuerda? Y digo, Enzo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de... puede ser lo del contexto? Pueden hablar también del tema, los temas principales que habíamos dicho que tienen este libro. Por ahí los personajes principales. ¿En qué época sucede la historia? Eso habíamos visto en el estudio del primer capítulo. ¿Nadie? Me voy a decepcionar mucho si no les queda nada. Bueno, que no sé si todos los que están acá estaban en ese primer estudio. Daira creo que estaba... Yo estaba en ese primer, Ahí está, Maxi también estaba. en el primer capítulo, pero no quería decir nada porque, ya desde hoy que estoy hablando y todo lo demás. No, pero por favor, comenten, hablen, la idea es que participemos. Bueno, el libro es de tipo relativo. ¿Cómo es eso? Y claro que relata una Tipo historia. histórico. Claro, por eso es relativo el libro. Está en el contexto de los jueces, entonces no es exactamente la mejor época que estaba viviendo el pueblo judío, ¿no? Y bueno, y la primera escena por ahí que, que presenta, ¿no es cierto?, en los primeros versículos del capítulo 1, es que una familia, digamos, se va
a las tierras, la familia de Judá, ¿no es cierto?, se va a la tierra de Moab, y bueno, y ahí esta familia que está compuesto por Elimelech y Noemí, ¿no es cierto?, tuvieron hijos, y esos hijos después tuvieron sus mujeres, que una era Ruth y la otra era Orfa. Y el significado de esos nombres significan 2 puntos. Te paso la palabra, Alexander. Me gustó esa. ¿Cómo que me pasa la palabra a mí? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Te animás a completar lo que estaba diciendo? Y claro, ya hice mi aporte, por lo menos de esos primeros, el En esta aporte lección, para no. adentrarnos a la historia. En esta lección oral vos estás solo, esto no hay que pasar más ese grupo y cada uno leer un filmín. Vamos juntos a la parche. Bueno, a ver si alguien se anima, alguien más se anima a continuar ahí donde lo dejó Maxi, que fue bastante bien. Bueno, Elimelech, que era mi dios, es rey. Después estaba Ruth, que era amiga o amistad, compañera. Bueno, la Orfa creo que la mayoría sabe que es siervo. Y después estaba Malón, que es enfermizo o enfermo. Y Kelión, que es defectuoso. Bueno, después de eso Noemí se cambia al nombre de Mara. Bien. ¿Cuál era la situación por la que esa familia se había mudado de Judá, o sea, específicamente de la ciudad de Belén, hacia Moab? ¿Qué los había llevado a tomar esa decisión? ¿Cómo estaban con las preguntas? Examen sorpresa. No, Sí, mentira. falta alimento en el pueblo. Eso. Exacto. Y habíamos, bueno, ahí ya no sé si van a acordar esto, pero bueno, lo último lo digo yo, que esto de la circunstancia de que una familia o una persona deje su tierra por causa del hambre, sí, de la hambruna en la tierra, sucede muchas veces en la Biblia. Pasó con Abraham, pasó con Isaac, es la historia de los hermanos de José, ¿no? De por qué se van a Egipto. Sucede en muchas ocasiones esto. Solo que acá lo llamativo es que sucede en una tierra donde Dios dijo que fluye leche y miel. Una tierra donde nunca les iba a faltar nada. Y eso es clave para entender de que lo que ellos estaban haciendo era una decisión errada, porque Dios estaba hablando con ellos a través de esa situación y ellos no se dieron cuenta. Y se fueron nada más y nada menos que a un país extranjero y enemigo de ellos. Bueno, ahí Taira había mencionado, bueno, que Noemí se cambia el nombre, Mara, porque, bueno, sus hijos y su esposo fallecen en la tierra de Moab, y ella se queda viuda, sus nueras también, y bueno, entre las tres deciden regresar a Belén, pero en el camino Noemí se preocupa por sus nueras porque se da cuenta de que o caen o reconoce que a donde ellas van no les esperan ningún futuro bueno, entonces trata de disuadirlas. Orfa decide seguir, o sea, decide volverse, pero Ruth no. Ruth le demuestra una completa lealtad, y esa es la palabra clave en ese capítulo, a Noemí, hacia su suegra. Y ahí aparece la famosa poesía, porque esa parte es una poesía, que el pasaje que se conoce, que dice Ruth, dice: donde quiera que vayas, yo iré contigo, donde tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que mueras, ahí yo voy a morir contigo.
es como casi el mismo pacto que hace David con Jonatán, más adelante en el libro de Samuel. Esa clase de amistad, de amor. Y bueno, después Noemí vuelve y ahí es donde se cambia el nombre porque por el contexto nos damos cuenta de que la familia de Elimelech era muy importante en Belén, ellos eran muy conocidos y cuando ellos regresan se arma todo un alboroto en la ciudad por el regreso de Noemí, pero cuando cuando las mujeres de la ciudad la llaman Noemí, ella dice, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque yo me fui llena, pero volví vacía, y dice, el Señor está como en mi contra, digamos, el Señor se puso en mi contra en esta situación y ahora estoy amargada con la vida. Ahí llegaron Karen y Rosa, bienvenidas. Estamos haciendo un repaso rápido de los capítulos. Y bueno, en la primera parte de ese capítulo, en la última parte, perdón, de ese capítulo, nos dice que ellas llegan a la ciudad con esa suerte, ¿no? En esa situación y en la época de la cosecha. El capítulo 2, ¿quién quiere comentar de qué se trató el capítulo 2 o qué se nos mostró en el capítulo 2? ¿Qué sucede? ¿A quién se nos presenta Bueno, en ese? Sí, ahí entra en escena el amigo Vos. exacto. ¿Y Este, qué significaba su nombre? ¿Alguien se acuerda? Fortaleza. Ujú. Como el que es fuerte. Fortaleza. Fortaleza, sí. Y bueno, quién es, cómo se presenta a este personaje? A esta persona en realidad en la historia. ¿Cómo lo presenta el autor? Como el pariente adinerado. Exacto. Es el pariente, y además de adinerado es un pariente cercano, que eso va a ser clave también en la historia. Porque ¿cuál era el tema principal por ahí o que aparece prácticamente como preeminente en el libro de Ruth? En la historia de Ruth. La Habían tres. redención. La redención, exacto. Después otros temas, bueno, la amistad, la lealtad, pero la redención está como hilando todo. O sea, acá la idea es mostrar cómo Dios redime, ¿no? Cómo Dios trabaja. Bueno, ¿y qué pasó entonces en el capítulo anterior nos habíamos quedado que Noemí y Ruth llegaron a Belén en la época de la cosecha, y acá, ¿qué pasa con Ruth y con Noemí en este momento de la historia? Cualquiera puede participar, ¿eh? No se peleen. Yo por ahí les hago este ejercicio porque a mí en lo personal me cuesta mucho acordarme las historias así por orden cronológico y cómo fueron sucediendo. Siempre me acuerdo por partes, entonces últimamente estoy repasando las historias y tratando de acordar y de contar sin leerlas, y es mucho más provechoso. Por eso estoy como hinchando con estas preguntas hoy. Pues igual el capítulo de hoy lo vamos a hacer rápido, no hay tanto para analizar ahí, porque ya más o menos vimos todo lo del contexto necesario, entonces simplemente interpretar por ahí lo que pasó. Es como el cierre de la historia. Así que bueno, qué pasaba? ¿Qué decidió hacer Ruth en este momento después de estar ya viviendo, ¿no? con Noemí en la ciudad? ¿Qué decide hacer? y bueno, y ahí se le encontró a Ruth yendo a recoger las espigas en el camino. Uh-huh. O sea,
en los campos de Boz. Los campos eran del pariente este, ¿no es cierto? Ujú. Y ella, y bueno, y ella empezó primero Boz pregunta a sus segadores quién era esta joven. Y bueno, y ahí los segadores le respondieron que es la moabita que volvió con Noemí. O sea, como que ahí es la parte donde Boz se está enterando de quién es Ruth. Ujú. Exacto, exacto. ¿Y Ruth sabía que se iba al campo de Booz o no sabía? Cuando ella se va a espiar, ella sabía qué campo. ¿Qué dijo Andy? No vi. Que no. No, ella no sabía. La historia presenta como, en algunas versiones, como por casualidad, o como diciendo, por suerte, terminó cayendo o terminó yendo a trabajar en el campo del pariente cercano. Bueno, ¿y qué vemos acerca del carácter de Ruth y de Boaz? Porque acá vemos la primera vez que charlan, ¿no? Que hablan, y qué características tienen los dos, o que se nos presentan esta historia. Ya habíamos visto, bueno, ¿no? Que Ruth es leal, que Ruth es trabajadora, bueno, es fiel, tipo, fue capaz de dejar su pueblo. Pero acá hay algo re interesante que por ahí en el capítulo anterior uno no lo nota así a primera vista, pero que dice vos acerca de Ruth en este capítulo. ¿Alguien se acuerda qué dice sobre ella? Yo creo que en cuanto al carácter, primero se muestra misericordioso, Uh-huh. Boz, Sí. de Ruth, Uh-huh. porque le ofrece, le dice, no vayas a espigar en otro campo. Uh-huh. Una de las primeras interacciones allí, donde Boz como que le está mostrando que no vayas a pasar necesidades, no vayas a otro lado, no recurras a otros campos, seguí Ajá. espigando en este campo. Sí, sí. Y de lo que él le dice, ¿sí? Que también es un gesto de protección porque por ahí en otros campos no tenía la seguridad que tenía ahí con él. Sí, esa fue una actitud muy buena de parte de vos. No sé si nosotros lo habíamos hablado, pero o cómo se imaginan ustedes los campos. Eh, Básicamente por la historia se nota, están fuera de la ciudad porque ellos dicen, o sea, Ruth eh, va y viene a la ciudad todo el tiempo, o sea, no está en la ciudad, está fuera de la ciudad los campos. Pero según algunas Biblias de estudio o algunos comentaristas, esos campos eran como parcelas, tipo todos los terratenientes no es que estaban ni en el terreno del dueño ni cerca de la ciudad, sino que había un campo que se dividía en parcelas, se separaba con piedras, ¿sí? Como con montículos de piedra, no muros, pero sí con montículos de piedra se indicaba el tamaño de la parcela y cada terrateniente le correspondía una parte. Entonces sus siervos y sus siervas trabajaban en ese espacio, por eso él le dice a Ruth que siga a las siervas, entonces él iba a saber qué parcelas le correspondía a vos. Y Ruth no se iba a meter por error en el campo de alguien equivocado. Y también está bueno saber eso porque hay un pasaje en la Biblia que no sé si ustedes lo escucharon o escucharon una predicación alguna vez, nuestra iglesia creo que en varias ocasiones, que tiene que ver con lo de los que traspasan los linderos antiguos, que no son bien vistos, los que traspasan los linderos antiguos, no sé si es un salmo, un proverbio, se refiere a esos linderos, a los linderos de los campos. Había gente que aprovechaba a veces las situaciones de distracción y movía las piedras para agrandar su espacio de su parcela para trabajar.
y esos eran los que traspasaban los linderos antiguos, porque eso se dividía, en esta época se dividió en la época de los jueces, y la idea era que permanezca así para siempre. Por eso las tierras... ¿Cómo? Yo que creía que esos linderos eran la doctrina de la iglesia. Tiene que ver Proverbios con 22, una 28. parte de la doctrina, ¿eh? Proverbios 22, 28 dice eso. Genial. Leonel es un capo, no sé acordar, no sé encontrar todos los versículos. Gracias, Leonel. Sí, tiene que ver en realidad en este contexto, cuando uno lee ese pasaje, lo que tiene que entender es que traspasar los linderos antiguos es cuando yo me apropio del derecho de los demás, tomo un lugar que no me corresponde, digamos. Pero bueno, era un dato nomás. Bueno, entonces, lo que yo les preguntaba de lo que le dice vos es la parte que para mí es como re importante, que nos habla acerca de lo que Ruth estaba haciendo, que no era simplemente por Noemí que ella había venido a Belén, sino por Dios mismo, porque en esa época cada territorio... Oh, llegó el hermano Alberto, hoy se pudo conectar. Cada territorio, cada nación tenía su Dios. Hola Alberto, no sé si me escuchan ya, pero estamos haciendo un resumen de lo que veníamos estudiando. Cada nación tenía su propio Dios y por lo tanto pertenecer a una nación, pertenecer a un pueblo significaba a la vez tener tu vida dedicada a ese Dios. Por eso nosotros vamos a encontrar cuando Jonás está en el barco y los marineros le preguntan en el momento de la tormenta y del caos, le dicen de dónde sos, de qué trabajás, cuál es tu pueblo, cuál es tu Dios. Era como, hoy en día nos preguntan, bueno, ¿sos argentino, sos de Misiones, en qué trabajás? Y luego en esa época se agregaba, ¿y cuál es tu Dios? Era como un dato más, tipo, ¿a qué Dios servís? Y cambiarte de nación, tipo, pasarte a otra nación, era pasar a estar bajo la protección o la tutela del Dios de esa nación. Entonces cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, era eso. No era simplemente como un decir más. Ella se estaba convirtiendo, ella estaba dejando su todo. Por eso, vos le dice algo que para mí es re llamativo en el versículo del capítulo 2, el versículo creo que era el 10 por ahí. Versículo 11. Sí, ahí está, el 11. Porque él le dice, en la versión internacional dice, ya me han contado, le respondió vos todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Y le dice, ¿cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, ahí está, Dios de la nación de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se convirtió, o sea, ese texto lo que está diciendo es que Ruth ya no era, a los ojos de Dios, no era moabita, más allá de que en el texto todo el tiempo se repite eso. Y vamos a ver ahora cuando terminemos el capítulo 4, que no era simplemente que ella vino a... Esta no es simplemente una historia de amor y con un final feliz, está dentro del contexto de toda la historia de la Biblia, desde la promesa de Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Está todo conectado. Entonces, bueno, ese pasaje es re importante. ¿Por qué? Porque eso que hizo ella fue lo mismo que hizo Abraham. Abraham dejó su tierra, su parentela, su familia, se fue a una tierra que no conocía y dejó sus dioses. Abraham hizo lo mismo, para él también significó eso. Él dejó todo lo que... Porque Abraham, ¿dónde vivía? Si uno analiza atentamente, él estaba en la zona de Babilonia, de Babel, la primer ciudad o primer reino que se había rebelado contra Dios, de ahí Dios lo sacó. Y acá Ruth está como repitiendo esa forma, ¿no? Esa historia. O sea que es hermoso esto que están diciendo sobre ella. Y bueno, entonces vemos que acá en este capítulo básicamente se encuentran
Boaz y Ruth. Boaz se admira mucho de la forma de ser de ella, de su carácter. Haya gracia delante de los ojos de Boaz. Él la ayuda en todo lo que ella necesita, y ese día, bueno, Ruth vuelve con Noemí, después de haber trabajado todo el día, y lleva una cantidad enorme de espigas de grano que había ¿cómo se dice? Que había cosechado. Y bueno, y Noemí obviamente se sorprende y le dice, bueno, ¿dónde estuviste? Y ya le pregunta quién fue el hombre que se fijó en vos, porque Noemí sabía que ella, si alguien no le ayudaba, Ruth no iba a conseguir esa cantidad de alimento. Y ahí, bueno, Ruth le comenta, y es interesante, no sé si ustedes se fueron dando cuenta de que los capítulos tienen como una estructura. Siempre empieza la historia contando algo importante que va a dar sentido a lo que viene, y termina la historia mostrando lo que está pasando con Noemí, con Ruth, y dónde están. Como que es casi como una serie. Te deja con una situación y, bueno, y con la expectativa de qué va a pasar ahora. Ese capítulo termina diciendo, Noemí, perdón, aconseja a Ruth que ella se mantenga cerca de vos, que haga todo lo que vos le dice, que aproveche eso. Y bueno, dice que Ruth se quedó junto a las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Y mientras tanto vivía con su suegra. O sea, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 que nosotros leímos la vez pasada, hay todo un lapso de tiempo que no sabemos mucho, sino simplemente de que Ruth siguió trabajando con las siervas de Boaz y que mientras tanto vivía con Noemí. Bueno, en el capítulo 3, ¿qué habíamos visto? ¿Quién se acuerda y puede comentar qué sucedió? ¿Qué sucede en esta parte de la historia? ¿Cómo continúa esta historia, este relato acerca de Ruth? Y Noemí en este capítulo, en el 2, ella dice, quedó contenta al enterarse de que era Boaz, porque ella dijo, este es uno de los hombres que puede redimirnos, que puede rescatarnos de esta situación. Y ahí, bueno, eso tiene que ver, o es importante para cómo comienza el capítulo 3. ¿Quién quiere comentar? Ahí de que llegó Ulises también. ¿Querés comentar, Uli, lo que vimos la vez pasada? Creo que vos estuviste, si no me equivoco. En el capítulo 3. O cualquiera que se acuerde. Ya después de esto vamos a analizar el capítulo 4, el desenlace de la historia. ¿Qué es lo que hace? En el capítulo anterior habíamos visto, o empezaba Ruth tomando la iniciativa y haciendo algo por Noemí y por ella. Ahora en este capítulo, ¿quién decide hacer algo? ¿Quién toma la iniciativa? Yo veo que Andy está hablando, pero no activa el micrófono, así que no sé qué dijo. Bueno, Buenas. Se escucha un poco cortado. disculpe la tardanza. Ahí está. Bueno, si no se animan a comentar, les comento yo, pero la idea no es que yo hable toda la noche, ¿eh? Les aviso. Bueno, en este capítulo, básicamente lo que sucede es que Noemí ahora decide ocuparse de Ruth. Hasta acá Ruth se venía ocupando de Noemí, que era la que estaba más vulnerable en toda esta situación, ¿no? Ya siendo anciana, siendo viuda, ella no podía aspirar a casarse de nuevo, o que alguien viniera a rescatarla, o que rescatara a su familia, ¿no? Y entonces ella, viendo, ya bueno, había pasado toda la cosecha, ya están llegando al final de la cosecha, entonces Noemí le aconseja a Ruth y le dice, bueno, yo debería buscarte un hogar, o sea, un lugar donde vos puedas, después de que yo fallezca, supongo que le habrá dicho en ese momento, bueno, que vos puedas tener un futuro, ¿no? En este lugar. Entonces le dice
que se vista, ¿no? Que se perfume, habíamos visto, así, que se unja, que era la unción era el perfume que usaban en esa época, que se ponga sus mejores vestidos y que vaya a la noche a la era, ¿sí? Al lugar donde se juntaban los segadores después de terminar la cosecha y donde comían, bebían, festejaban el haber tenido una buena cosecha. Un lugar donde solamente había hombres. Pero Noemí le aconseja a Ruth de que vaya y que espere hasta que todos terminen de comer, de beber, y cuando se vayan a dormir, ella vaya, busque donde está Booz, dice, se acueste a sus pies, se acueste donde está él, le destape los pies y que espere a ver lo que él le va a decir en esa noche. Y habíamos visto que por ahí esa situación para nosotros es súper rara, eh, porque no es lo que estamos acostumbrados, pero básicamente lo que sucedió ahí es que Ruth se mostró disponible, ¿no? Le hizo saber que ella le hizo saber sus intenciones, de que ella quería que él sea el pariente cercano que las rescate, ¿no? Que obviamente se case con ella, que básicamente eso es lo que le estaba diciendo cuando le dice extiende tu manto sobre mí, estaba diciendo básicamente casate conmigo, como que le estaba proponiendo a vos matrimonio. Y vos acepta, pero le dice que espere hasta el día siguiente, o que espere un tiempo todavía, porque había un pariente que era más cercano todavía, que tenía más derecho que él a hacer eso. Pero bueno, básicamente vemos que entre los dos hubo ese amor genuino y se lo expresaron claramente ese día. Nuevamente termina el capítulo con Ruth volviendo a la ciudad después de haber permanecido toda la noche ahí. Nuevamente contó una provisión de parte de Booz, que por un lado era como una muestra de afecto, pero también era como una forma para evitar que nadie pensara mal si veían a Ruth saliendo de la era. Y bueno, y cuando Ruth le cuenta esto a Noemí le dice, bueno, se quedó contenta obviamente y le dijo, y ahora espera, porque yo sé que este varón, hasta que no resuelva este asunto, él no va a parar, como diciendo, conociendo la determinación de vos. Y ahí es donde nos quedamos en el capítulo anterior. Voy a pedir a alguien, no sé, a ver, Andy, ¿querés leer el capítulo 4, del versículo, ya te digo cuál, del versículo 1 al 5? Yo tengo la Reina Valera contemporánea. Dale. ¿No hay problema? No hay problema. Booz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth y le dijo, hermano, ven y siéntate conmigo aquí. El pariente fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelech. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigo aquí presentes ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú y después de ti yo. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces, el 5 también, ¿no? Uh-huh. Entonces añadió Booz, al comprar las tierras de Noemí debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Bien. Acá ya nosotros ya habíamos visto un poco esto acerca de toda la costumbre de la redención, del pariente cercano, así que me gustaría que alguno de los que se acuerdan explique qué es por qué vos estaba haciendo esto, por qué sucede esto en la historia, por qué vos haces esto, de ir a la puerta de la ciudad, llamar a los ancianos, encontrarse al pariente cercano y hacer esto. Quien se acuerde puede explicar de qué se trataba esto de la redención, qué consistía y la tarea o la responsabilidad del pariente cercano. Era una cuestión cultural, ¿no? Que, o sea, el pariente más cercano debía redimir a Ruth, sería, que era la que estaba buscando,
que sea redimida. Y era como que él quería hacerlo frente a su pariente cercano y hacerle saber cuál era la situación, porque él sabía que había otra que sería la que tenía que ser también redimida, sería que tenía que tomar 2 esposas al mismo tiempo, algo así. Entonces él le llamó al pariente cercano para hacerle saber todo eso y preguntarle si estaba dispuesta a aceptar esa redención, sería algo así. Sí, sí. Lo que Bueno, tengo entendido ajá. es que lo que pasó, o sea, lo que pasaba ahí en la cultura es que el que tenía, digamos, prioridad antes que vos, era este pariente, ¿no es cierto? Este pariente de, no sé si figura el nombre de él, no me acuerdo. No figura. No figura el nombre, ¿no? Y bueno, entonces el pariente este era el que tenía que en realidad redimir esa situación, porque cuando en la familia los hombres morían, que eran las cabezas digamos, de la familia, entonces morían ellos, entonces quedaba las tierras, el ganado, todo, digamos, que quedaba realmente a la deriva, porque eran ellos los que administraban eso, ¿no es cierto? Entonces, para poder redimir tanto a esas mujeres como al que falleció, el pariente más cercano era el que tenía que tomar, tomar esas tierras, digamos, comprar esas tierras, esos bienes, ¿no es cierto? Y también a las mujeres, para que digamos, la línea, la heredad, como dice, la herencia, no se pierda la herencia del fallecido, del hombre que falleció. En este caso, o sea, este hombre que figura acá en la historia tenía que hacerse cargo de los bienes que dejaron los hombres fallecidos y también darle continuidad, darle heredad a ese difunto por medio de Ruth, digamos, ¿no? Entonces, ese era el deber, según la cultura, según la tradición, y primero estaba este hombre, después estaba vos. Entonces, vos es como que no quiere hacer las cosas por izquierda, no quiere hacer las cosas mal, quiere hacer los trámites bien hechitos todo. Vamos por civil, vamos por iglesia, vamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo como corresponde. Entonces, le pide, por eso pide la audiencia, digamos, con los ancianos, y habla con este pariente, con el fulano, dice la Reina Valera. Exacto, con el fulano. ¿Vieron? Hoy está fulano, ese es mi pollo. Y bueno, y fulano, pobrecito, yo entiendo como que él le interesa las propiedades, pero cuando vos le planteó redimirle a Ruth, ahí veo que puso un freno de mano, una marcha atrás ahí, ¿viste? Veo que no quería tomar esa responsabilidad. Y bueno, ahí ya hablé mucho, querido hermano.
Ronnie, ¿vos querías decir Otro. algo? Sí, que según tengo entendido, heredad y herencia no hacen referencia a lo mismo, que la heredad es algo intransferible y que era por heredad justamente, que sea de padre a hijo o de un familiar cercano si es que no dejaba descendencia. En Ujú. ese caso, al tomarle la heredad de Ahimelech, tenía que también desposarse con la, con la viuda y dejarle descendencia, Claro, culturalmente en esa época. ajá, Yo creo que exacto. el versículo 6, ahí él explica por qué no lo hace. Es el que Ujú. no leí. Sí, eso habla un poco también de eso. Porque acá hay que tener en cuenta que bueno, la redención en sí, ¿qué implicaba? Habíamos leído que esa palabra en hebreo básicamente significaba libertar se empezó a usar en relación a libertar. O sea, si alguien era esclavo, redimir significaba poner en libertad a esa persona que estaba esclavizada. La primera vez que se ve esto o se menciona o se usa esta palabra es en relación al ángel de Jehová, el ángel redentor, el ángel que redime a Israel, si allá en la historia de, no sé si era en Génesis, creo que en Génesis, porque está hablando de Jacob, el ángel que redime a Israel, pero hablando de Jacob, no del pueblo. Y bueno, después en la ley aparece, el Señor mismo es el que manda que si, por ejemplo, un compatriota, ¿no? Un hermano israelita, se empobrecía a tal punto que tenía que venderse para poder pagar su deuda y terminaba siendo siervo de alguien en Israel, dice que su hermano, si tenía un hermano, o su primo, o su tío, o sea, un pariente más cercano, que tuviera el suficiente, ¿cómo sería? Suficiente recurso económico, ¿sí? O en dinero, podía rescatarlo, o sea, pagándole a deuda de su pariente, ¿no? De su hermano, de su pariente cercano, y entonces lo liberaba. Esa era la primera responsabilidad de un pariente cercano. Y era un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque no podía haber israelitas esclavos, porque ellos Estaba habían, en Levítico, en Levíticos está así, esa ley. Levítico Ellos, 25. Levíticos capítulo 25, bien ahí. No podía haber esclavos, ¿por qué? Porque todos los israelitas eran siervos o, en otras traducciones, esclavos de Dios. Ellos no eran más ni esclavos de nadie, sino solamente del Señor. Dios los había sacado de Egipto para que ellos nunca más fueran esclavos. Pero podía pasar eso, de que alguien se empobreciera tanto que al no poder pagar su deuda tuviera que darse durante cierto tiempo, durante ciertos años a una persona. Inclusive si eso pasaba y nadie lo rescataba, Dios decía, le mandaba al que lo tomó por siervo o por esclavo, dice, no lo puedes tratar mal, no lo puedes maltratar porque es tu hermano y lo tenés que tratar como si fuera un siervo a sueldo. Entonces esa era la primera responsabilidad del pariente cercano o el pariente redentor en algunas versiones dice. Y la segunda responsabilidad que aparece es que si de repente hay dos hermanos, ¿no? Y uno tiene su esposa y él, bueno, se casa, digamos, tiene su esposa, pero muere antes de tener hijos, dice que Dios mandaba que el hermano tenía que tomar a la esposa, a la viuda de su hermano, y casarse con ella, y tener un hijo, y el primer hijo, debía llevar el nombre, o en nuestro caso sería como el apellido, porque antes llevar el nombre de tu padre era, bueno, así surgieron los apellidos también, la mayoría de nuestros apellidos vienen del nombre de alguien, pero significaba que ese primer hijo, ese primogénito, iba a llevar el nombre del difunto, iba a ser, lo que dijo Ronnie, iba a ser el propietario de toda la heredad o todo lo que le pertenecía al difunto. Porque como dijo Ronnie, eso no se podía transferir. Entonces era eso lo que pasaba. Ahora, podía pasar de que no hubiera forma por ejemplo, de darle descendencia porque, no sé, murió la esposa y murió el marido, y entonces lo que podía hacer era comprar la heredad. Tenía que pagar. Eso es lo que acá están hablando de eso. Lo primero que le propone, vos le dice, bueno, esta heredad, Noemí la está vendiendo porque ella ya no puede tener hijos, entonces no le puede levantar descendencia a su difunto marido.
entonces está vendiendo todo lo que tiene porque está empobrecida, no puede sostenerse a ella misma. Y bueno, y este hombre dice, sí, yo voy a redimir. Pero acá vos le aclara y le dice, bueno, pero cuando compres toda la heredad también está Ruth, que ella sí puede tener hijos, Ruth la Moabita, y es viuda del primogénito de Elimelech. O sea que ahí el pariente cercano no solamente tenía la responsabilidad de rescatar los terrenos y las tierras, sino de levantarle descendencia al difunto. Entonces acá puede pasar dos cosas. Una, que ahora vamos a leer la respuesta de él, ¿no? Que él no pudiera hacerse cargo porque él ya tenía una esposa, que en ese caso él no tenía por qué verse obligado a hacer esto porque iba a tener un montón de conflictos legales, por así decirlo. Él seguramente ya tenía un primogénito, entonces él hacerse propietario de las tierras iba a tener que ver qué hacer con la herencia, qué hacer con la heredad, o por ahí no tenía el suficiente recurso como para tomar otra esposa, porque en esa época podían tener más de una esposa en esos casos. Pero por ahí él no iba a poder, no tenía los recursos económicos para sostener a otra familia. O que simplemente él, ¿sí? Era moabita también. Claro, o que la rechazara por ser moabita. No, el texto no lo deja claro, pero se puede interpretar de las dos maneras. Bueno, seguimos leyendo, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no leímos del versículo 5 al versículo... No, quería agregar nomás que Sí. lo que estabas comentando era Deuteronomio 25, 5, Buenísimo. por Bueno, si alguien no quiere anotó. anotar. Leemos entonces del 6 al 8. Quien quiera puede leernos. Hola Sigo leyendo. Adriano, Alberto, para el Señor. para el Adelante. Señor. ¿Querés leer? Creo que alguien ya estaba para leer, que pueda leer nomás. Ah, sí, Estamos no sé, prestando no atención. vi. No, Andy dice que no. No, Lee nomás, leemos. Alberto. Si querés leer, Bueno, del versículo 6 al capítulo 8. del 6 al 8 nos dice así la palabra del Señor. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Bien, gracias Alberto. Bueno, acá vemos, ¿qué dice el pariente cercano? ¿Cómo expresa la situación? ¿Cómo podríamos interpretar? O de las dos interpretaciones que yo les dije, de que puede ser que él, porque era moabita, no la aceptó, o porque no podía hacerse cargo realmente. ¿Qué creen ustedes? Supuestamente por lo que él da a entender es que pone en riesgo su heredad. O sea, lo que él ya tiene tendría más quilombo con lo que pueda llegar a adquirir. Ujú. Eso es lo que entendí. Ajá. Obviamente, y ahí le da todos los derechos y de paso aprovecha y lo rechaza porque por ser moabita, Ruth. Pero ¿será que no es porque él ya tiene heredad, digamos, él ya tiene hijos? Ujú, puede ser. Porque dice que él no quiere dañar su heredad. Ujú. Ronnie, ¿querías decir algo? No, o sea que en ese caso, o sea, tenía la obligación de tomar igual y si no, justamente sacarse el calzado y la que
La que no era, la que no quería, digamos, le tenía que escupir, dice en Deuteronomio 25, que le sacaba el calzado cuando no quería tomarla como esposa y le escupía. Ujú. Sí, acá parece como que con el tiempo esa costumbre fue cambiando, porque la ley decía que tenía que ser el pariente más cercano, ¿no? Pero acá vemos que se ve que con el tiempo hubo situaciones donde no se pudo cumplir esa ley, entonces se pasaban el derecho. Y ahí ya las mujeres dejaron de golpearle o de escupirle en la cara a los que no querían cumplir, ¿no? Con eso. Encontraron como un hueco legal ahí. Pero Acá en mi barrio hasta hace poco se usaba eso. algo similar. Bueno, hay un libro, o sea, unos escritos que se llaman Targum, que son escritos judíos que datan de la época del Segundo Templo de Jerusalén, la época de Esdras y de Nehemías. En esa época se escribió una buena parte de la Biblia judía se escribió en esa época, o se recopiló en esa época. Y hay unos escritos que son como interpretaciones de todos los textos bíblicos, ¿no? Y hay uno que en relación a eso, en relación a este pasaje, dice de esta forma, dice, o sea, reescribe esta parte y lo dice así, dice, no puedo redimir porque tengo una esposa ya, y no me conviene traer a otra a mi casa, porque para que no surjan peleas y contiendas, y no sea que lastime mi propia herencia. Haz tú, o redime tú, porque tú no tienes esposa, lo que a mí sí me impide redimirlo. O sea que hay una tradición entre los judíos que considera que esa fue la razón por la que él no aceptó. Que ella tenía una esposa, ella tenía un primogénito, ahora él iba a tener otro primogénito, por así decirlo, y hay unos conflictos, digamos. Entonces lo más probable para mí es que realmente fuera así. Que no fuera tanto porque ella fuera moabita, porque se acuerdan que nosotros habíamos leído de que Ruth no pasó desapercibida en la ciudad, y la gente admiraba lo que ella había hecho. Vos mismo había alabado la actitud de Ruth, y no creo que vos hayas sido el único, porque el hecho de que vos en un momento le dijera a Ruth que ella hizo algo muy bueno al no haber ido a buscar a hombres jóvenes, es porque ella tenía otras posibilidades. Es más, ahora con esto nos damos cuenta de que había otro pariente más cercano todavía, y Noemí seguramente conocía a ese pariente más cercano. Entonces es como que puede ser que sí, que haya tenido que ver lo que ella sea moabita, pero a esta altura de la historia, después de haber visto, que todo el pueblo haya visto lo que ella hizo, era muy poco probable que sea por esa razón. Porque ella ahora era como una persona que era parte del pueblo, digamos. Porque si ustedes analizan, había una prohibición, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en la ley, de que no se podían casar con mujeres extranjeras. Pero si uno mira atentamente, esa ley solo aplicaba para 7 naciones. Había 7 naciones que eran las que estaban en la tierra, que les pertenecía a los israelitas, con los cuales ellos no podían emparentarse. Pero no se menciona a los moabitas, porque los moabitas eran considerados como parte de la descendencia de Abraham, porque nacen de ahí, de esa familia, digamos, eran como hermanos, eran como primos o lejanos, una cosa así. Y Dios a ellos les concedió tierras, digamos, a los moabitas en ese lugar. Más allá de que después, bueno, se hicieron enemigos de Israel, pero no estaba prohibido. Entonces no creo que hubiera estado mal visto si se casara con... ¿Eran hijos de la segunda esposa de Abraham? Creo que sí, la verdad que no recuerdo bien, pero puede ser. Porque Pero bueno, la cuestión, desde mi punto de vista, para mí lo más probable es que él haya sido sincero, que él no había tenido en cuenta eso, porque por ahí él no sabía que Ruth había sido esposa de Maleón, y no estuviera considerando eso, que él solamente pensara cuando vos le habló de decir, bueno, lo único que quiero es que compres, o tenés la obligación de comprar el terreno de Noemí, que lo está vendiendo, y no consideró a Ruth. Y cuando vos le aclara, él dice, no, la verdad que no puedo hacerme cargo porque me complica un poco la vida. Y bueno, entonces habíamos leído que él le responde,
ahí se ve esta costumbre, ¿no? Que yo creo que esa costumbre un poco nace de esa ley que Dios le había dado, que la mujer tenía que sacarle el calzado y demás. Hay un comentario de una Biblia de estudio que dice que al entregarle el calzado lo que estaba diciendo era como que renuncio a todos mis derechos, todo lo que es mío, porque ¿se acuerdan la promesa de Dios a Abraham? Le dijo, todo el lugar donde pise la planta de tu pie será tuyo. Y lo mismo le dijo a los israelitas. Se ve que era algo importante en esa época, como que lo tuyo era lo que podías pisar con la planta de tu pie. Se ve que era una costumbre, una tradición o una visión que tenían de esa época. Y por eso al quitarse la sandalia, el hecho de sacarse el calzado y dárselo a alguien, por ejemplo, cuando Moisés se acerca a la tierra que era santa, es como despojarte de lo que es tuyo, sacarte, hacerlo a un lado, digamos, y acá como renunciar a tus derechos. Eso fue lo que hizo este pariente cercano. Bueno, ¿quién quiere leer del versículo 9 al 12? Yo leo. Uh-huh. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. El 12 también. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Bien, acá se ven dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que dice vos, que era parte del contrato en esa época. Esta escena nos muestra cómo se solían hacer los contratos en esa época. Los 10 ancianos que estaban a la puerta son de testigos, esto también se ve mucho en la Biblia. Y es interesante cuando se pongan a leer Apocalipsis y estén los 24 ancianos. Bueno, acuérdense de estas escenas también, de lo que suelen hacer los ancianos en las ciudades, lo que suelen significar para las ciudades. Los ancianos en esa época, ellos tenían autoridad para ser testigos y ratificar estos contratos, y para juzgar entre las personas, juzgar en los litigios y demás. Ellos eran como los jueces y los que tomaban las decisiones en tema de leyes y demás. Algo así como lo que hoy hace el Senado, los diputados, demás. Bueno, en esa época a pequeña escala eran los ancianos de las ciudades. Entonces, bueno, vos dice esto, ¿no? Como que declara lo que él había hecho y les dice, ustedes son testigos, ellos también dicen, nosotros somos testigos, y lo que hacen acá es como bendecirlo, ¿no? Festejar esto, o inclusive orar por él, en relación a esta decisión. Y acá mencionan a unos personajes, mencionan a unas personas que son parte de la historia de Israel. ¿Quiénes son esas personas que aparecen en estos dos últimos versículos, en el 11 y el 12? Que no es casualidad que estos ancianos de esta ciudad los mencionan. ¿Quiénes son estas personas que se mencionan acá? Raquel y Lea. Ajá. ¿Y qué más? ¿Ya? Judá. ¿Y qué más? Son 4 personas. 2 mujeres y 2 varones. Ah, no, y hay 3 mujeres, perdón. 3 mujeres se mencionan y 2 hombres. Judá, Raquel, Lea. ¿Y quiénes más? Éfrata. Esa es la Fares y ciudad. Tamar. ¿Cómo, Rosa? Fares y Tamar. Fares y Tamar.
¿Ustedes se acuerdan de la historia de Raquel y de Lea? La conocen, me imagino. No sé, en la escuelita bíblica, si pasaron por una escuelita dominical, le habrán contado. O bueno, si leyeron Génesis también, obviamente. Pero, ¿alguien se acuerda dónde muere Raquel y dónde la entierran? ¿Y dónde terminan viviendo, antes de irse a Egipto, dónde terminan viviendo Jacob y Lea? Si no se acuerdan, es en esta misma ciudad. Raquel muere en el camino cuando da a luz a su último hijo y muere en el camino hacia Belén. Y Jacob y Lea van a vivir en esta zona, en Efrata, en Belén. Y lo más interesante de todo esto, de cómo Dios cuenta sus historias, o cómo suceden las historias, es que a ellos les pasa lo mismo que le pasó a esta familia. A Lea y a Jacob le pasa lo mismo, ellos tienen que dejar su tierra para irse a vivir a Egipto a causa del hambre. Es como que un ciclo que se repite, ¿no? Y los ancianos de esta ciudad las recuerdan porque para el pueblo de Israel no había solo patriarcas, también había matriarcas. Fíjense que ellos dicen, creo que en la Reina Valera dice, no sé si, bueno, no me acuerdo ahora en qué versión, sé que había leído 2 o 3, pero hay una donde dicen como Raquel y Lea que edificaron la casa de Israel. O sea, las mujeres son muy importantes para la tradición judía, más allá, para la tradición, perdón, para la continuidad de las promesas de Dios. Porque sin estas mujeres, o fue a través de estas mujeres que Dios cumplió su promesa de darle a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, ellas formaban una parte muy importante en la historia de Israel. Eran el ejemplo a seguir, así como Sara, como Rebeca. Pero acá también se menciona a Fares. ¿Fares de quién era hijo? Según lo que dice ahí. ¿Alguien leyó la historia del nacimiento de Fares? Tamar. Ajá. ¿Quién era Tamar? Está en Génesis la historia de Tamar. Tamar, Fares y Judá. Hijo de Judá. ¿Quieres que lea? No. A ver, o sea, es importante porque esa historia ¿es una historia linda o es una historia linda de contar o es una historia un poco escabrosa, si se quiere? Medio turbio. Medio turbia. Sí. Porque, bueno, no sé si se acuerdan, pero bueno, les comento. Tamar era la esposa de uno de los hijos de Judá, del primogénito. Creo que era y Onán, creo que eran los hijos, no me acuerdo de los nombres ahora. A ver si tengo la nota acá. Sí, el primer hijo era y el segundo era Onán, y tenía un tercer hijo que se llamaba Sela. Bueno, esos eran los 3 hijos de Judá. Creo que tuvo más, pero son los que se mencionan en esa parte de Génesis. La cuestión es que Judá le busca una esposa a y esta esposa es Tamar. Pero dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no le agradó esto a Dios, entonces Dios le quitó la vida. Y ahí pasó esto, de que Onán tuvo que tomar a Tamar por esposa para levantarle descendencia a su hermano ¿Sí? Se ve que esto que Dios les manda hacer a los israelitas ya era una costumbre mucho antes de la ley. Entonces dice que Onán, al darse cuenta de que la herencia, es decir, el primogénito no iba a ser de él, sino que iba a ser de su hermano, no quiso hacer eso. Entonces cada vez que tenían relaciones dice que echaba en tierra, dice en la Reina Valera, no, pero es un eufemismo para decir que eyaculaba fuera, no quería tener hijos con Tamar. Y esto desagradó tanto a Dios que también le quitó la vida a Onán. Y Tamar, bueno, quedó viuda 2 veces, básicamente, en esa historia.
Y entonces Judá le dice a Tamar, bueno, andate a la casa de tus padres y cuando Selá crezca, ahí volvé y bueno, iba, como te voy a entregar a Selá por esposo, digamos. Pero en realidad Judá le dijo eso de boca, de labios para afuera, como decimos nosotros, porque él tenía miedo de que Selá también muera. Entonces pasó el tiempo y no le dio a Selá por esposo de Tamar. Y en un momento de que Judá había ido a una ciudad donde estaba Tamar, o cerca de un lugar donde estaba Tamar, dice que Tamar se entera, le cuentan que Judá está por ahí, y dice que ella se saca las ropas de viuda, se viste como una prostituta y se va al camino a esperar a Judá. Y Judá la ve y la toma por prostituta, no la reconoce porque en esa época las mujeres se tapaban con un velo, las rameras, no andaban con el rostro descubierto. Y tiene relaciones con Tamar. Y ella le dice, bueno, ¿con qué me vas a pagar? Y él le dice, yo te voy a mandar un corderito de las cabras o algo así, una cría de las cabras cuando le dice, bueno, déjame una prenda hasta que me traigas eso. Y él le deja su cordón y su sello, si no me equivoco. O sea, le deja algo que era, no, un manto y un cordón que le pertenecían a él, que lo identificaban a él. Y bueno, termina esa noche, Judá se va. Después que se va, dice que Tamar se saca el vestido la vestimenta de ramera y se viste nuevamente de luto. O de luto no, de viuda, porque en esa época tenían diferentes formas de vestirse para indicar eso. Y bueno, pasan 3 meses. Antes de que pasen los 3 meses dice que Judá envía al cabrito, pero no encuentran a la ramera. Y los del pueblo le dicen, no, en realidad acá no hay ninguna ramera, nunca hubo una ramera en esta ciudad. Y bueno, él dice, bueno, que se quede con las prendas, total, yo fui a buscarla y ya no estaba, no, una cosa así. ¿Sí? El sello, el cordón y el báculo. Eso, el sello, el cordón y el báculo, que eran como elementos que identificaban a Judá. Bueno, entonces a los 3 meses, obviamente se dieron cuenta porque Tamar había quedado embarazada, le cuentan a Judá, Judá se enoja y manda a matarla, y ella dice, bueno, me quieren matar, entonces díganme de quién es este sello, de quién es este báculo, y esta capa. Y Judá se da cuenta y reconoce y dice, ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo Sela por esposo. Y entonces dice, desde ese día nunca más tuvieron relaciones, dice, nunca más la conoció, pero de ahí nace Fares, de esa relación. Y fíjense qué loco que Fares pasó a ser alguien tan importante, porque de Fares fue que viene toda la descendencia después de Judá, de la tribu de Judá, que ellos usan la historia de Fares como una bendición para vos. O sea, ¿qué está mostrando la historia acá? ¿Qué está repitiendo? ¿Se acuerdan que había la historia acá el tema principal es la redención? Nos están contando la historia de la redención de Ruth, de Noemí, pero están enlazando con otra historia de redención, con la historia de la redención de Judá, de Fares y de Tamar. ¿Por qué? Porque más allá de que lo que sucedió con ellos, como dice Ronnie, fue algo turbio, fue algo feo, algo que nadie quisiera recordar, a través de Fares Dios bendijo a Judá. Y Judá, si ustedes miran a través de la Biblia, pasó a ser la tribu preeminente por sobre todas las demás. Y es de Fares que desciende justamente vos, porque vos también es descendiente de Judá, es de la tribu, toda esa ciudad era de la tribu de Judá, y por eso ellos recuerdan a estos personajes. Entonces, como este libro, así hermosamente escrito y diseñado, lo que está haciendo es enlazar esta pequeña historia, esta historia común y corriente de la vida de Ruth, de Noemí, de Booz, que parece una historia tan, tan simple, con toda la historia del cumplimiento de la promesa de Dios y de cómo Dios está obrando a través de todas las decisiones de las personas que Él elige, aún las malas decisiones, las decisiones erradas como la que tomaron Elimelech, Noemí, o la decisión mala que tomó Judá, y lo vuelve algo bueno, lo redime, cambia la historia. Fares no es recordado como un hijo bastardo o como alguien que nació de una relación que no fue buena. Y Tamar tampoco es recordada como una mujer que fue injusta o que hizo algo malo.
Al contrario, su nombre es recordado como una gran mujer dentro de la historia de Israel. Y bueno, no sé si alguien más vio algo interesante ahí. La cuestión es que esto básicamente es una bendición, ¿no? Los ancianos de la ciudad lo bendicen y hay una parte acá que es, en el versículo 15, en la Reina Valera, si no me equivoco, dice, el cual será restaurador de tu alma. No sé si eso es lo que leímos. Ah, no, perdón, ese versículo todavía no leímos. Vamos a leer del versículo 13 al 22. Y hay una parte que ya con eso cerramos, pero hay una parte importante ahí que tenemos que ver. Quien quiera puede leer. Uh-huh. Versículo 13. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bien, ahí les decía, bueno, no sé si ustedes si encontraron algo que les llamó la atención en esta última parte. Por ahí lo de la genealogía, lo dejamos para último, pero en esta parte, ¿encontraron algo que les llamó la atención de esto que sucede acá después de que nace el bebé Obed? ¿Siuri? ¿Querés decir algo? Porque que fue hijo, digamos, de todos. O sea, Se le escuchaba medio cortado, pero creo que se entendió. Sí, acá llegamos como a la parte... A mí me llama la atención en el versículo 16, ¿sí? que dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Sabes qué es aya? ¿Qué quiere decir? Fue su aya. ¿Qué quiere decir? Por ahí, si lo decís, por ahí en el Nuevo Testamento aparece como ayo, el mismo rol. El rol en el masculino es ayo. Yo he sido vuestro ayo, dijo Pablo. O si no, dice la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Alguien sabe lo que es un ayo? Es una persona, ¿no? Pero, ¿qué función desempeñaba? Era la mujer encargada de custodiar los niños, cuidar su crianza y la educación. Exacto. ¿Tipo pedagogo? ¿Tipo qué? Una onda así como pedagogo o algo así. Exacto, sí, también. Claro, Noemí pasó a ser como la nodriza, también se le puede conocer, como en la historia de Moisés. Eso. O sea,
Igual hacía más que el trabajo de una nodriza, un ayo, pero más o menos es esa idea, alguien que cuidara al bebé. ¿Y alguien sabe qué significa, o buscó qué significa Obed? Ese nombre es interesante porque no va a ser la última vez que va a aparecer en la historia de Israel ese nombre, Obed. Por ahí le suene Del Obed hebreo, Edom. del hebreo significa adorador o siervo. Ujú, exacto. En el, está bueno que hayas dicho adorador porque ahí está, como que hace entender también un concepto importante, ¿no? Que es la oración. Nosotros lo tenemos hoy en día como adorar es, bueno, vamos a levantar las manos y vamos a cantar, así, ¿no? Una canción lenta y estamos adorando a Dios o algo así. O llorando, no sé, y orando de alguna cierta forma. Y en realidad adorador es siervo, es el que se inclina delante de otra persona y se pone a su servicio. Obed le ponen este nombre, el de siervo, el de servidor. Eh, y fíjense que el nombre lo ponen las mujeres cuando la bendicen a Noemí. Bueno, lo que yo quería resaltar acá, si alguien quiere comentar algo puede interrumpirme, nomás no hay drama. Yo les quería resaltar la parte de toda esta bendición, ¿no? Que un poco están como repitiendo lo que pasó, pero en forma de alabanza, ¿no? De que Noemí consiguió un pariente, o sea, Dios le concedió un pariente cercano que la redimiera, no la dejó abandonada, sería lo que están queriendo decir. Y le llaman a Booz, ¿sí? El restaurador de tu alma y quien te sustentará en tu vejez. Esta palabra restaurador, así dice en la Reina Valera, ¿no? Viene del hebreo que se dice shub y que significa retornar, volverse, regresar, restaurar, devolver, revertir. Les repito, retornar, volverse, regresar, restaurar, devolver, revertir y sacar. Shub aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento y existe una variedad de traducciones de este término en los idiomas occidentales. Su sentido más común es volverse o regresar, es decir, regresar al punto de partida. Y en sentido espiritual también puede significar arrepentirse, ¿sí? Volverse del pecado a Dios también. ¿Por qué es interesante esta palabra? Porque acá está cerrando la historia. Y se acuerdan que en el inicio había una familia completa, una familia próspera, una familia que tenía tanto, digamos, que era capaz de mudarse a otra nación y no tener que empezar de nuevo. O sea, ellos no se mudaron simplemente porque no tenían nada en Belén. Ellos tenían de todo, simplemente estaban pasando hambre, o sea, no estaban dando las cosechas, se desesperaron y se fueron a otro país a vivir. Y tenían tanto que pudieron llegar a vivir 10 años en esa nación. O sea, en el principio de la historia uno tiene que imaginarse una familia muy próspera, una familia muy bien posicionada delante del pueblo, ¿sí? No solamente rica en términos de dineros o de recursos materiales, sino respetada en la ciudad. Noemí era conocida por todas las mujeres, por eso todas se alborotaron cuando ella vuelve y la reconocen. Después de 10 años, ¿eh? ¿Quién mantiene la memoria de alguien durante 10 años? Tiene que ser alguien importante. Y acá vemos que ellas le dicen será el restaurador de tu alma. O sea, la persona que te va a volver a ese lugar donde estabas antes. Y vas a terminar tu vejez en un buen estado. O sea, no vas a terminar mal. Que era lo que ella había predicho o había dicho de sí misma. O sea, ella se sentía amargada, ya no era ni feliz, ni había dulzura en su vida. Entonces, esta escena es hermosa por ese sentido, y no solo por eso, sino porque ellas le bendicen y le dicen que Ruth es para ella mejor que 7 hijos. Imagínense en esa época
que la mujer no era alguien importante, como habíamos visto. Ruth todavía encima era extranjera, pero estas mujeres hablan de Ruth diciéndole, ella para ti, para vos, Noemí, es mejor que 7 hijos varones. Imagínense, lo que más necesita una viuda en realidad, en Israel en esa época son hijos. Una hija no le vale, no le sirve, no le va a ayudar. Razón por la que, eso lo vemos al principio, que Noemí quiso hacer que sus nueras volvieran atrás porque no les esperaba nada bueno. O sea, Dios hizo algo tan hermoso en esta historia, estuvo obrando todo el tiempo sin ser mencionado casi en la historia, y llevó todo lo malo que había traído las consecuencias, todas las consecuencias negativas de las decisiones de esta familia, que podían haber terminado muy mal, muy distinto a la historia, pero Dios, en su providencia, en su forma de actuar, dio vuelta a toda la historia. Y obró a través de este carácter y de esta constancia y de esta lealtad de Ruth, y también del carácter y de la lealtad que mostró Booz, porque Booz también podía decir, no, yo la verdad que no quiero redimir, no quiero hacerme cargo de esta familia, ya tengo mis cosas, o estoy bien así como estoy, no necesito esto. Pero él decidió cumplir la voluntad de Dios, él decidió obedecer a Dios, y eso hizo que Dios pudiera traer toda esta bendición sobre ellos. Pero no solo eso, porque como vemos acá, se dice que Obed fue el padre de Isaí, quien fue padre del rey David. ¿Se acuerdan cuál era la frase que yo les mencioné, que les recalqué de Jueces, del final de los Jueces? Uno de los versículos que como que marca el tono de la época de los jueces, acerca de que se decía. ¿Alguien se acuerda? Que cada uno hacía lo que quería. Exacto. ¿Por qué cada uno hacía lo que quería? Porque no había Ley. No había rey. Exacto, no había rey en Israel. La historia de los jueces es una historia muy... O sea, el libro de los jueces no es una linda historia. Es una historia muy fea. Hay mucha violencia, mucha decadencia. El pueblo todo el tiempo se vuelve atrás. Y como dice ahí, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense si nosotros en esta época de cuarentena no tuviéramos un presidente que nos dirigiera y cada uno hace lo que quiere. ¿Se imaginan ese caos, esa situación? Bueno, esa es la situación del contexto de esta historia, de Ruth, de Noemí. Ellos estaban viviendo en ese contexto. Pero acá la historia termina diciendo que de este bebé que acaba de nacer, de este siervo, nace Isaí, y de Isaí nace David, el primer rey de Israel. O sea, ¿qué están queriendo mostrar con esta historia? En esta historia no se menciona que Dios esté orando, no dice, y Dios estaba haciendo esto, o Dios envió un ángel como en Génesis, o como en Jueces, inclusive Dios se manifiesta. Acá parece que Dios es mencionado por los personajes, pero Él no aparece haciendo nada. En un momento se dice, ¿cómo? El segundo rey. Claro, pero el primer rey que fue conforme al corazón de Dios y que sobre el cual se estableció el reino de Israel. Ah. Por eso es como que está hilando la promesa de Dios, porque fue a través de David que también después de su descendencia nace Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos por ahí las genealogías, muchas veces yo hubo una época en la que yo veía que empezaba una genealogía y me la salteaba, porque era como, me aburría leer nombres de padre, era como, ¿qué sentido tiene? Pero tiene por lo menos dos sentidos que haya genealogías en los libros. La primera es que eso comprueba, para los israelitas es muy importante porque comprueba que ellos son israelitas. O sea, van mirando su ascendencia hasta Abraham inclusive. O sea, yo soy israelita porque soy hijo de, y mi papá era hijo de, y así, hasta encontrar. Porque ustedes van a ver, creo que en Esdras o en Nehemías hay un grupo de sacerdotes sobre el que no se encontró su genealogía y fueron expulsados de Israel, porque no se pudo comprobar que eran israelitas, se había perdido
se había perdido su genealogía, y como no pudieron como rastrear su linaje, quedaron fuera del pueblo. O sea que es para ellos, por eso aparecen tantas veces genealogías en las historias. Era una forma de ellos de comprobar, nosotros somos parte de la descendencia, de la simiente de Abraham. Pero también, si uno mira desde la perspectiva de Dios, Dios mismo está demostrando a través de quiénes Él cumple su promesa. Fíjense quién aparece como el primero en esta genealogía: Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Dios podía haber hecho que de la descendencia de José, el que hizo todo bien, el que sirvió a Dios, con el que Dios estaba, naciera estos personajes, ¿no? O relacionarlos con ellos. Pero no fue ni de José ni de Rubén, fue de Judá. Judá que se rebeló contra su padre, que hizo mal las cosas, que lo único que se cuenta en el Antiguo Testamento, en Génesis, acerca de Judá, no son cosas buenas. Pero de esa persona nace. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? ¿Qué esperanza, qué clase de esperanza forja para nosotros? De que este Dios al que nosotros estamos sirviendo es un Dios que no se fija en nosotros, o en lo que nosotros hacemos. No lo tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo sus planes. Él quiere que nosotros obremos bien, y ese tiene que ser nuestro objetivo, y si nosotros obramos bien como vimos en esta historia, Dios puede hacer muchas más cosas con nosotros. Creo que Ronnie, o no sé quién era que había dicho en un estudio pasado, Dios va a cumplir su promesa. Él nunca va a dejar de cumplir su promesa, ¿no? Pero yo puedo ser llevado de arrastro en ese cumplimiento, o sea, a regañadientes, rebelándome contra Dios y haciendo mal las cosas y sufriendo las consecuencias de mis actos, y Dios de alguna forma va a cumplir su promesa, porque Él prometió. Pero yo voy a sufrir en todo ese trayecto, yo no la voy a pasar bien. O puedo ir rendido a la voluntad de Dios y ser depositario de todos los beneficios que conlleva obedecer a Dios. Pero, también hay que aceptar de que no siempre nosotros vamos a hacer bien las cosas, que a veces fallamos, nos equivocamos y tenemos errores. Y por eso Dios es nuestro Redentor. Dios es para nosotros como vos fue para Ruth. Y eso es lo que nos tiene que quedar de esta historia. Por un lado, de que no importa de dónde nosotros hayamos salido o la situación en la que estamos ahora, el Señor está obrando. Dios va a redimirnos. Es más, ya lo hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz. Jesús es nuestro pariente cercano, el que pagó la deuda, el que se hizo cargo de la herencia, el que nos dio vida, porque nosotros éramos muertos como el difunto, ¿no? Pero Él nos dio vida nueva. Y esa vida nueva, cuando nos dio vida nueva, nos puso el mismo nombre que le puso a Obed. Somos siervos del Señor. Entonces, yo quiero dejarles esa reflexión de todo este libro, de que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, todo lo que estamos haciendo, por ahí puede parecer sin importancia, puede parecer que nos equivocamos ya mucho en la vida y no tenemos esperanza como Noemí. Puede ser que somos como Ruth, por ahí trabajamos, nos esforzamos, pero no sabemos qué va a dar todo eso. Estamos en una situación muy adversa, pero podemos tener la confianza de que Dios está trabajando, de que Él no nos abandona. Y entonces, basados en eso, sirvamos al Señor con alegría, con esfuerzo, con dedicación, porque si el Señor está trabajando, el Señor está obrando, nosotros no tenemos por qué quedarnos quietos. Si tu lucha o tu dificultad por ahí no es con una situación adversa, sino es con vos mismo, como a mí me pasa mucho, que estás luchando contra el pecado, estás tratando de ser conforme a la voluntad de Dios y te cuesta, estás procurando un buen futuro, pero no te salen las cosas bien o no están saliendo como vos esperás, y todo lo que te pronostican parece que no tiene nada bueno por delante. No te preocupes, no te afanes, seguí luchando, seguí esforzándote, seguí levantándote, seguí haciendo la obra de Dios, seguí confiando de que Él está escribiendo tu historia y que Él le va a dar un buen final y que Él tiene un propósito con todo lo que te está pasando. Así que nada, con esto quería cerrar el estudio, quería agradecerles por estar y que Dios pueda bendecirlos. Y bueno,
Si Dios quiere, en algún momento volveremos con otro estudio, el que ustedes propongan, el que quieran. Según entendí, se extendió la cuarentena, así que todavía no nos vamos a poder juntar en las iglesias unas semanas más por lo menos. Así que nada, gracias por estar y no sé si alguien quiere hacer un pedido de oración o comentar algo, y si no, cerramos con oración.